Este libro, que me llevó varios años de investigación, trata de la literatura de Cutervo en su proceso histórico, desde la época prehispánica, con elementos que se conservan todavía de este periodo, y luego de la literatura de la prehispánica, la literatura colonial, que mayormente es documentaria, pero a partir de lo que yo le llamo los 4 periodos de la literatura gutervina, que es la literatura gutervina, sus inicios, es decir, desde los primeros vestigios literarios que tenemos hasta el año de 1840, que le llamo sus inicios. En ese periodo la literatura era una literatura que no era escrita, sino mayormente oral, pero que los siguientes autores fueron recogiendo la tradición oral. Y a partir de 1840 se presenta el primer escritor con nombre gutervino, don Alindor Guerrero. Y hay un hermoso soneto que dice, que se titula ¿Qué importa? Y habla del Ilucán. Es un hermoso soneto, ya con un autor que conoce las normas clásicas de la literatura, maneja muy bien la métrica, el ritmo, la rima. Entonces, a partir de 1840 hasta la creación de la provincia de Cutervo, un periodo interesante de la literatura gutervina, y justamente aquí está Juan Rivera Piedra, el padre del teatro, raza proscrita, que tengo también la suerte de tenerla en original. Raza proscrita es un drama basado en el contexto histórico de la guerra con Chile. Los cutervinos han sido valientes, por eso en la obra de Arguedas así se trata. Participaron en la batalla de Junín, han participado en varias batallas, pero participaron también en la guerra con Chile, cuando Cutervo era pues distrito de la provincia de Chota. Y a partir de entonces de esta pieza teatral, ya Cutervo podemos hablar de una literatura mucho más formal. Y a partir de 1910, la creación de la provincia de Cutervo es otro periodo interesante de Cutervo. Acá entra a tallar el padre Manuel Rivera. A Manuel Rivera Piedra le debemos mucho. Él fue uno de los que se apostó aquí cuando el 15 de octubre se crea la provincia de Cutervo y estuvo frente a Palacio de Gobierno, a Palacio de Legislativo, y 7 días después, el 22 de octubre, el presidente Beleguía firma la autógrafa de la creación de la provincia de Cutervo. Y el personaje que organizó a los cutervinos para que estuvieran al pendiente de la firma por parte del presidente del Congreso, el 15 de octubre, estuvo ahí el padre Manuel Rivera. Y por eso a él muy poco se le menciona, pero él sí estuvo presente en la gesta de la creación de la provincia de Cutervo. Un poeta que en 1917, en un concurso en homenaje a Santa Rosa de Lima, compitió con el mismo Chocán. La diferencia es que el padre pues dominaba muy bien la poesía sacra, la poesía religiosa. Y dejó abierto el camino a los hermanos Berríos, grandes propulsores también de la cultura. Don Abel Demetrio Berríos Collazos, de quien todavía no se publica todavía alguna obra, le mencioné alguna vez a su familia si estuviera aquí. Yo tengo la poesía completa de don Abel Demetrio Berríos, completa, solo para publicarla.
Don Andrés Emilio Berríos, poeta fino, para mí uno de los más grandes poetas después del padre Rivera, un poeta fino, muy delicado. Sin embargo, su poesía, por ejemplo, fue antologada en Tucumán, Argentina. Otro poeta vanguardista, don Gabriel Gerardo Berríos Collazos, en Chile. ¿No? Luego de 40 años publicó en Cutervo con la presentación de la doctora Dora Bazán, una cutervina que trabajaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. O sea, si nosotros hablamos pues de estos periodos, son periodos clásicos en los que se sentó precedente de la literatura de Cutervo. Luego ya van a venir otros autores, ¿no? Entonces, comenzamos con la escuela romántica y les hablaba yo de Alindor Guerrero, el primer autor con nombre conocido. Fíjense, tengo la oportunidad de tener un cuaderno de poesía de don Práxedes Espejo. Yo no sé si alguno conozca lo que sucedió con Práxedes Espejo, ¿no? Era su prefecto de Cutervo y en una cuestión de disputa política murió él, ¿no? Lo balearon a él y también murió el señor Lozada. Y este hecho fue noticia nacional. Entonces ahí tengo poesía del señor Práxedes Espejo, tengo poesía del padre o cura Vargas, el cura Vargas, el padre del doctor Eleuterio Vargas Díaz, el cura Vargas. También de un poeta, Alarico Narváez, pero que hasta ahora yo estoy detrás de este personaje. Tengo solamente algunas poesías de él. Luego el realismo, participa don José Mercedes Contreras, el primer diputado cutervino, que hizo gestión para que Cutervo ya se iba a lograr en 1874 la creación de la provincia de Cutervo. Y es sentir una admiración grande porque fíjense, en 1871, imagínense Cutervo, quienes lo hemos conocido pequeño todavía, cómo era Cutervo en 1871 y cómo los cutervinos lograron y lucharon para que se consiga la denominación de que Cutervo subiera a la categoría de ciudad. Ya no era el pueblo de Cutervo, la ciudad de Cutervo, ¿ves? Con unas cuantas callecitas. Yo estoy seguro que eso lo lograron los cutervinos llevándolo pues a las autoridades de geografía de aquel entonces en la Feria de Agosto. Una feria extraordinaria. Llegaron estos señores y dijeron, pues esto es extraordinario. Y Cutervo ascendió a la categoría de ciudad para ser, ese era el requisito para ser capital de una provincia. Y fíjese, en 1871 estamos hablando. Y ahí está don José Mercedes Contreras, periodista, cofundador del periódico El Comercio. Andrés Zúñiga, realista, ¿no? Tiene en teatro. Don Valentín Delgado Bueno y aquí don Juan Rivera Piedra. Luego entramos a un capítulo de la literatura clásica y están justamente Manuel Rivera Piedra, el padre, Avelina Castro, o su verdadero nombre, ¿no? Doña Avelina Teotista Berríos Delgado, la primera poetisa cutervina, una gran oradora. Era la indicada para recibir a autoridades de otros lugares. Tenía un verbo muy pulido. A Juan Salazar Aguinaga también tengo poesía, fue alcalde de Cutervo. Don Ulises Espejo, también escritor. Don Francisco Piedra, tengo poesía de él, muy pocos datos tengo al respecto. Don
Alejandro Sarabia Bazán, si no me equivoco, ligado al Colegio Teórico Casanova. Francisco Espejo Sedano, también. Un día me encontré con unos familiares, no sabía. Andrés Emilio Berríos, Abel Demetrio Berríos, Carlos H. Berríos, un gran sonetista, Carlos H. Gerardo Berríos, y encontré, fíjese, una poesía muy hermosa. Lo habrán conocido algunos de ustedes, a don Melchor Delgado Altamirano. Y tengo poesía de él. Y está en este libro. Está en este libro. Don Melchor. Ni para imaginarse un comercial, pero léalo ustedes. Debe haber tenido más. Pero a veces los hijos no cuidamos lo que tenemos que cuidar. Y por eso felicito yo a la familia Guamán que hagan esto por su padre. A don Alejandro Berríos Pedraza, y este es el cuadernito que yo les decía, el Alejandro Dumas Cutervino. A él le habían apodado así, Alejandro Dumas. Ustedes saben, Alejandro Dumas, poeta, escritor francés, el padre romántico, ¿no? El autor de Los Tres Mosqueteros, y el hijo, lo contrario, realista, ¿no? La Dama de las Camelias. Luego tenemos a nuestro inmortal, pues, Salomón Vilches Murga, Fusiles y Machetes, ¿no? Alejandro de los Ríos, también yo pude rescatar su poesía. De Celia Carranza, estoy tras sus pasos de esta poetisa. Muy pocas mujeres, miren, en la literatura cutervina. Manuel Rivera, que es distinto al padre Manuel Rivera. Amán Delgado Castro, poeta de San Juan de Cutervo. Zacarías Delgado, poeta de Zócota. Ramsés Camacho, una persona humilde, también poeta socotino. Elena Salas Espejo, ¿no? La madre de los escritores Homero y Miguel Osada Salas. Don Ramiro de los Ríos Guerrero. Carlos Vilches Murga, me llamó uno de sus hijos y dice que no sabía que su padre había escrito. Francisco Vilches Murga, también tengo poesía de él. Gerardo Guerrero Guevara, no, ni hablar, ¿no? El año pasado se celebró también su centenario. Alejandro Guamán Salazar, ¿no? Ni hablar, ¿no? Juan Bocanegra Valera, mes de mayo en tierra mía, ¿no? La poesía folclórica. Tomás Porfirio Gálvez Quispe, Luzmán Lázaro Carrasco Guerrero, un poeta que escribía en lo que encontraba, y sus poemarios están en esas bolsas de azúcar. Fíjese, escrita su poesía de este hombre humilde. Tenemos a Walter Raúl Dávila Camacho, Javier Salazar Martínez, Humberto Oblitas Bocanegra, también una poesía muy bonita de don Humberto, muy romántica. José Isidro Delgado Rafael, ese es otro poeta, fue alcalde de Jaén, poeta también desconocido totalmente en Cutervo, natural de Zócota. Don Francisco Samamé Oliva, Concierto de Trapiches, es un poemario muy hermoso. Erasmo Flores Monsalve, lo conocemos a él, ¿no? Un Erasmo. Humberto Vargas Calderón, un poeta de Santa Cruz de Cutervo, el distrito. Julián Demetrio Ríos Delgado, me da mucha nostalgia al verlo, él está ya mayorcito, pero muy contento de haberle publicado él poesía taurina. Él escribe poesía taurina muy hermosa. Bernardo Rodríguez Mestanza, socotino. El ingeniero Julio Arsenio Díaz Gálvez, ¿no? También socotino, bueno, afiancado en San Andrés. Roger Díaz Vargas, también de San Andrés. Ernesto Flores Altamirano, el profesor, ¿no? Vivió en Piura, también de él tengo poesía.
Humberto Napoleón Vilches Muñoz también publicó, él sí ha publicado. La señorita Olinda Berríos Altamirano, poetisa, ¿no?, muy fina. Zacarías Camacho Sánchez, también socotino. El doctor Eufemiano Vera Castro, doctor Fico Vera, también poesía costumbrista. Ulises Fernández Salas, de Santo Tomás, una poetisa que se apagó muy pronto, pero debe tener todavía sus cualidades, una poesía muy hermosa de la profesora Eva María Berríos Arroyo, y aquí está publicada. Juan Antonio Parra Calvay, profesor natural de Olmos, pero que se nacionalizó cutervino. Abel Agustín Ríos Zúñiga, el poeta rondero Emigdio Tello Guerrero, el profesor Reinaldo Vilches Fernández, Roger Vilches Fernández, el profesor Víctor Homero Lozada Salas, don Ulises Gamonal Guevara, un gran propulsor de la cultura en Jaén, nadie es profeta en su tierra, Miguel Lozada Salas, Luis Melanio Dávila Toro, Francisco Vilches Murga, Francisco Vázquez Guerra, Óscar Díaz Olivera, también un profesor, el padre Simeón González Cruzado, el rondero Serapio Carrero Monsalve, el poeta socotino Gamaniel Pérez Vázquez, poesía del profesor Elí Vallejos Toro, de Raquel Vilches Montenegro, de Triunfo Mondragón Villena, de la Sacilia, José Víctor Medina Rojas, Inés Francisco Ochoa Rodríguez, de la Capilla, Calvarino Orellana, de Zócota, Gloria Sánchez, de la Capilla, Alejandro Alonso Lacerna, cutervino, ¿no?, Régulo Molina Gallardo, es cutervino también, Homero Rodríguez Silva, de San Andrés, Asensio Vázquez González, ¿no?, de la novela corta, de la Lugma, Mayra Regalado Inga, ¿no?, de la Sacilia, Marleni Parra Torres, cutervina, hija del profesor Parra, Santos Fausto Vega Gallardo, un trabajador, pero tiene una poesía muy bonita, Gamaliel Chenta Fernández, socotino, segundo Juan Flores Vega, también un constructor, segundo Alejandro Mata Monsalve, ¿no? Y en la generación centenaria, don Lorenzo Eleuterio Vargas Díaz, muy conocido por todos, bueno, mi padre, don José Asunción Avellaneda Guevara, don Víctor Alfredo Piedra Guerrero, don Pedro Arteaga Avellaneda, él es el poeta que ganó el premio, el poeta más joven del Perú, ya, don Pedro Arteaga, que murió hace poquito, el año pasado. Absalón Rojas Regalado, ¿no?, una poesía, una novela futurista, justo he visto ahí exhibiéndose, ¿no?, un viaje por los mares del tiempo, pero también una novela es Rumichaki el gigante, ¿no? Luzmán, Eduardo Salomón Vilches Muñoz, Esperanza Berríos Quispe, una hija del poeta Alejandro Berríos, Alejandro Dumas, que se le conocía, ¿no? Don Luzmán Gonzalo Salas Salas, este es un gran escritor en Cajamarca, muy reconocido en Cajamarca. Olga Collazos Montenegro, fíjese, es una poetisa muy fina, pero 2, 3 poemas de ella la hacen grande, ¿no? Luis Guillermo Rivera Vázquez también está delicado, sé, últimamente, ¿no? Alejandro Díaz Martínez, un poeta nacido en Cutervo y que le llamó a Cutervo la amatista del Ilucán. Luis Guillermo Rivera Vázquez, Rubén Arturo Vilches Muñoz, Marino Camacho, Humberto Bocanegra, Luis Guerrero, y dentro de los últimos, ¿no?, está ya de la última generación, muy interesante, José Pepe Tello Mestanza, ¿no?, el más grande
para mí el más grande representante del teatro cutervino, Orlando Díaz Fernández, de Santo Tomás, estos son ya escritores de muy buena calidad. José Arturo Guevara Carbajul, con una poesía interesante, Alfonso Delgado Quijano, integrante de estas promociones, Martín Quispe Vargas, Santos Santa Cruz, Lenin Guevara, Alberto Yatas, nuestro gran escritor, hoy uno de los grandes, felicitarlo por promover este tipo de eventos. Imer Vargas, Marcial Navarro, Antonio Lozano, Socotino también está publicando, Juan Oblitas Carrero también, ¿no? Roy Horna Pérez, Ángel Vázquez Rojas, Manuel Navarro, Idelso Villalobos, Gorky, creo que he presentado su trabajo, Daniel Gorky, es muy buen escritor. Neftalí Montenegro, desgraciadamente uno de los autores de gran calidad, falleció, ¿no? Jovencito, 20 años. Está Robin Banda, William Villalobos, Víctor Hugo Becerra, Eber Zárate, Luis Cruzalegui, Carlos Mera Chuquicagua, uno de los grandes representantes de la literatura de Cutervo. Y luego siguen muchos autores que yo también me he dedicado a hablar sobre la oratoria, el ensayo y la investigación. Entonces, sí hay material, aquí está. Este es el material que todo cutervino debe tener. Aquí está, sí tenemos. Entonces, yo les invito a leerlo y a tenerlo en su casa. Aquí está Cutervo, en la literatura. Agradecerles por haberme escuchado. He tenido que hacerlo muy rápido, pero quiero felicitar al comité que preside el señor Alarcón, al grupo literario que promueve, veo ya está oficializado, Fidel Herrera Delgado, que a propósito no tuve la oportunidad de salvar sus restos, porque vino el alcalde y mató toda la historia de Cutervo destruyendo el cementerio. Pero sí pude rescatar a 3 personajes, fíjense. Ustedes habrán escuchado de Daniel Pérez. Tenía una tumbita como hoy tenemos ahí, se le ponían sus velitas, el Robin Hood cutervino. Robaba a los ricos para repartir el dinero a los pobres. Daniel Pérez. Otros restos que yo pude sacarlos y hoy están ya a buen recaudo, del padre Manuel Rivera, también iban a ser destruidos, ¿no? Que metieron máquina y sacaron todo. Pero dentro de todo, tengo yo esa gran satisfacción de haber salvado los restos de los grandes montoneros de Cutervo. Avelino Vázquez. Tuve la oportunidad de tener sus restos, haber observado cómo habían sido fusilados cruelmente, con esos cráneos destrozados con el tiro de gracia, y a ellos nos debemos mucho. Eso es lo que hay que recordar los cutervinos. Cuando leamos a Arguedas, en el 6º, y ese es uno de los motivos por el que me siento orgulloso, le preguntaron a Luis: ¿y de dónde eres? Luis, que era la encarnación en esa época, don Gabriel Gerardo Berríos Collazo, y también estaba Fidel Herrera Delgado: soy de Cutervo, tierra de valientes. Muchas gracias.